La apatía y la depresión. La apatía es la creencia "no puedo". Es la sensación de que no podemos hacer nada acerca de nuestra situación y nadie puede ayudarnos. Es la desesperanza y la impotencia. Se asocia con pensamientos como ¿a quién le importa? ¿De qué sirve? Es aburrido. ¿Por qué molestarse? No puedo salir ganando de ningún modo. Este es el papel que exhibe Igor, el burro personaje de Winnie Pooh, que en los dibujos animados dice: «Oh, bueno, no haremos nada bien de todas formas». Desaliento, derrota, imposibilidad, dureza extrema, soledad, aislamiento, separación, retirada, sentirse cortado, desolación, depresión, empobrecimiento, frustración, pesimismo, descuido, falta de sentido del humor, vacío, absurdo, ociosidad, desamparo, fracaso, cansancio extremo, desesperación, confusión, olvido, fatalismo, demasiado tarde, demasiada vejez, demasiada juventud, mecanicismo, condena, negatividad, tristeza, inutilidad, pérdida, sinsentido, indiferencia. El propósito biológico de la apatía es pedir ayuda, pero parte de la sensación es que no es posible recibirla. Gran parte de la población mundial funciona en el nivel de la apatía. No tienen ninguna esperanza de ser capaces de satisfacer sus necesidades básicas, ni de que llegue ayuda de cualquier otra parte. La personalidad media suele ser apática en algunas áreas, y solo de vez en cuando se enfrenta abiertamente a la apatía como situación vital generalizada. La apatía indica una falta de energía vital y proximidad a la muerte. Esto se observó durante el bombardeo de Londres en la Segunda Guerra Mundial. Los niños fueron trasladados a guarderías remotas en zonas seguras de Inglaterra, donde se atendían convenientemente sus necesidades físicas, nutricionales y médicas. Sin embargo, desarrollaron apatía, perdieron el apetito y la tasa de mortalidad era alta. Se descubrió que la apatía era el resultado de la falta de cariño y cercanía emocional de la figura materna. Se trataba de un estado emocional, no físico. Sin amor y afecto, perdían la voluntad de vivir. En nuestro país, vemos áreas económicamente deprimidas donde toda la población se vuelve apática. Cuando las personas de estas zonas aparecen en las noticias de la televisión, a menudo lo hacen con comentarios tales como: «Cuando el cheque de la asistencia social se agote, supongo que pasaremos hambre. No hay esperanza para nosotros». Los sentimientos de apatía en relación con la técnica de dejar ir pueden aparecer como resistencias que toman la forma de actitudes y pensamientos como: «De todos modos, no va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Aún no estoy preparado para esto. No puedo sentirlo. Estoy demasiado ocupado. Estoy cansado de dejar ir. Estoy demasiado abrumado. Me olvidé. Estoy demasiado desesperado. Estoy demasiado dormido». La manera de salir de la apatía es recordarnos a nosotros mismos la intención de conseguir ser más libres para ser más eficaces y felices. La manera de salir de la apatía es recordarnos a nosotros mismos la intención de conseguir ser más libres para ser más eficaces y felices. Y abandonar la resistencia a la técnica. No puedo frente a no quiero. Otra manera de superar la apatía
es ver la compensación que recibimos por no abandonar la actitud apática. Esta compensación puede tomar la forma de excusas encubiertas que ocultan miedo. Como en realidad somos seres muy capaces, la mayoría de los no puedo son en realidad no quiero. Tras los no puedo o los no quiero, con frecuencia hay temor. Entonces, cuando nos fijamos en lo que está detrás de la sensación, ascendemos en la escala de la apatía al miedo. El miedo es un estado de energía superior a la apatía. Al menos, el miedo empieza a motivarnos a actuar, y en esa acción podemos volver a entregar el miedo y pasar a la ira, el orgullo o el coraje, todos ellos estados superiores a la apatía. Tomemos un típico problema humano y veamos cómo funciona el mecanismo de entrega para liberarse de una inhibición. Una de las inhibiciones más comunes es la de hablar en público. Al nivel de la apatía, en esta área decimos, «Oh, no puedo hablar en público, es demasiado agobiante. De todas formas, nadie querrá escucharme, no tengo nada que decir». Si recordamos nuestra intención, veremos que la apatía encubre el temor. Ahora la idea de hablar en público es aterradora. No hay ninguna esperanza. Esto aporta cierta claridad. No es que no podamos hacerlo, simplemente nos da mucho miedo. En la medida en que sentimos y soltamos este miedo, nos damos cuenta que deseamos hacer las mismas cosas que tememos. Ahora, al observar el deseo, que está bloqueado por el miedo y tal vez agravado por algún sufrimiento por la pérdida de oportunidades en el pasado, surge la ira. Hemos pasado de la apatía al dolor y después al deseo, hasta llegar a la ira. En la ira hay mucha más energía y capacidad de acción. La ira a menudo toma la forma de resentimiento, como el derivado de haber aceptado hablar en público y sentirnos obligados a hacerlo. También sentimos ira por nuestro miedo, que ha bloqueado nuestros logros en el pasado, y esta ira conduce a la decisión de hacer algo al respecto. Esta decisión podría tomar la forma de un curso de oratoria. Al inscribirnos en un curso de oratoria, ascendemos hasta la energía del orgullo, en la que por fin cogemos el toro por los cuernos y hacemos algo al respecto. De camino al curso de oratoria, de nuevo, surgirán más miedos. En la medida en que sean constantemente reconocidos y entregados, nos daremos cuenta de que al menos tenemos el coraje necesario para hacer frente a nuestros miedos y tomar medidas para superarlos. El nivel del coraje tiene muchísima energía. Esta toma la forma de soltar el miedo residual, la ira y el deseo, de modo que, en medio de la clase de oratoria, de repente, experimentamos la aceptación. Con la aceptación estamos libres de resistencias, que antes habían tomado la forma de miedo, apatía e ira. Empezamos a experimentar placer. La aceptación conlleva confianza. Puedo hacerlo. En el nivel de la aceptación, somos más conscientes de los demás, de modo que, en la clase de oratoria, nos damos cuenta del dolor, el sufrimiento y la incomodidad de los otros miembros de la clase, y empezamos a preocuparnos por ellos. En la aparición de esta compasión hacia los demás, va acompañada de una pérdida de autoconciencia. Con la abnegación, vienen momentos de paz. En el camino de casa a la clase, experimentaremos satisfacción, la sensación de que hemos crecido, de que hemos compartido con los demás. En la experiencia de compartir, nos hemos olvidado por unos momentos de nosotros mismos y nos hemos preocupado más por la felicidad de otros. Hemos experimentado placer por los logros de los demás. En este estado, una gracia transformadora acompaña el descubrimiento de nuestra compasión, un sentimiento de conexión con los demás y de compasión por su sufrimiento. El pleno desarrollo de esta progresión nos permite compartir con los demás que tuvimos miedo de hablar en público los pasos que dimos para superarlo.
el éxito conseguido, el incremento de nuestra autoestima y los cambios positivos en nuestras relaciones. Esta progresión es la base de gran parte del poder de los grupos de autoayuda. El intercambio de las experiencias de los niveles más bajos de la escala emocional por los más altos. Hemos superado y gestionado lo que al principio parecía formidable y abrumador, con el consiguiente aumento de la vitalidad y el bienestar. Este incremento de la autoestima se vierte posteriormente en otras áreas de la vida, y la mayor confianza produce una mayor abundancia material y destreza profesional. En este nivel, el amor toma la forma de compartir y animar a los demás. Nuestras actividades son constructivas en lugar de destructivas. Entonces, irradiamos energía positiva y atractiva para los otros, lo que da como resultado una constante retroalimentación positiva. Una vez que hemos experimentado esta progresión en la escala de las emociones en un ámbito particular, empezamos a darnos cuenta de que se puede llevar a otras áreas de nuestra vida que habían quedado limitadas. Detrás de todos los no puedo, hay simplemente un no quiero. Los no quiero significan tengo miedo a, o me da vergüenza, o tengo demasiado orgullo para intentarlo, por temor a fallar. Detrás de todo ello hay ira hacia nosotros mismos y las circunstancias generadas por el orgullo. Reconocer y soltar estos sentimientos nos lleva al coraje, y desde ahí, finalmente, la aceptación y la tranquilidad interior. Al menos en lo que se refiere al área de la vida que hemos superado. La apatía y la depresión son el precio que pagamos por habernos conformado con nuestra pequeñez. Es lo que nos pasa por haber jugado a ser víctimas y permitimos ser programados. Es el precio de haber confiado en la negatividad. Es el resultado de resistirnos a la parte de nosotros mismos que es cariñosa, valiente y grande. Es el resultado de dejarnos invalidar por nosotros mismos o por los demás. Es la consecuencia de mantenernos en un contexto negativo. En realidad, es solo una definición de nosotros mismos lo que, sin saberlo, permite que esto ocurra. La salida es volvernos más conscientes. ¿Qué significa volvernos más conscientes? Para empezar, buscar la verdad por nosotros mismos, en lugar de permitirnos ser programados ciegamente, ya sea desde afuera o por voz interior que trata de menguarnos e invalidarnos, centrándose en todo lo que está debilitado e indefenso. Para salir de ello, tenemos que responsabilizarnos de haber aceptado la negatividad y de haber estado dispuestos a creer en ella. La manera de salir de esto es empezar a cuestionarlo todo. Hay muchos modelos de la mente. Uno de los más recientes es el ordenador. Podemos ver los conceptos mentales, pensamientos y sistemas de creencias como programas. Debido a que son programas, pueden ser cuestionados, cancelados o invertidos. Los programas positivos pueden reemplazar a los negativos si así lo elegimos. Nuestra pequeñez está muy dispuesta a aceptar la programación negativa. Si nos fijamos en el origen de nuestros pensamientos, dejaremos a un lado la vanidad de etiquetarlos como nuestros y, por lo tanto, sacrosantos. Aprenderemos a verlos objetivamente. Descubriremos que a menudo tienen sus orígenes en la primera infancia y en la educación que nos dieron nuestros padres, familiares y maestros, así como la poca información que recopilamos de los compañeros de juego, los periódicos, las películas, la televisión, la radio, la iglesia, las novelas y los estímulos recibidos por nuestros sentidos. Todo esto continuó sin darnos cuenta, sin haber ejercido ninguna elección consciente. No solo eso, sino que, por nuestra inconsciencia, ignorancia, inocencia e ingenuidad, y por la propia naturaleza de la mente, terminamos con una combinación de toda la basura negativa que predomina en el mundo. Además,
llegamos a la conclusión de que se aplicaba a nosotros personalmente. A medida que nos volvemos más conscientes, descubrimos que tenemos elección. Podemos dejar de dar autoridad a todos los pensamientos de la mente, cuestionarlos y averiguar si realmente hay algo de verdad en ellos. El estado emocional de la apatía se asocia con la creencia "no puedo". A la mente no le gusta oírlo, pero en realidad la mayoría de los "no puedo" son "no quiero". La razón por la que la mente no quiere oír esto es que los "no puedo" encubren otros sentimientos, que pueden llevarse a la conciencia planteándose la pregunta: ¿es verdad que no quiero o que no puedo? Si acepto que no quiero, ¿qué situaciones provocará esto y cómo me sentiré? A modo de ejemplo, digamos que tenemos un sistema de creencias que no nos permite bailar. Pensamos: ¿es posible que esto encubra algo? Tal vez, lo cierto es que no quiero hacerlo. La forma de descubrir nuestros sentimientos es imaginarnos en el proceso de aprender a bailar. Al hacer esto, empiezan a surgir los sentimientos asociados: vergüenza, orgullo, torpeza, el enorme esfuerzo de aprender una nueva habilidad, con el tiempo y la energía que requiere. Al reemplazar los "no puedo" por "no quiero", descubrimos todos estos sentimientos que, seguidamente, podemos negar. Vemos que aprender a bailar significa estar dispuesto a soltar el orgullo. Nos fijamos en el coste y nos preguntamos: ¿estoy dispuesto a seguir pagando este precio? ¿Estaría dispuesto a abandonar el miedo a no tener éxito? ¿Podría dejar de resistirme a hacer el esfuerzo requerido? ¿Estaría dispuesto a dejar la vanidad y a permitirme ser un aprendiz torpe? ¿Puedo dejar mi mezquinidad y pequeñez para pagar las lecciones y darme tiempo? A medida que entregamos los sentimientos asociados, queda claro que la verdadera razón es la falta de voluntad, no la incapacidad. Debemos recordar que somos libres de reconocer y de entregar nuestros sentimientos, y también de no hacerlo. Cuando examinamos nuestros "no puedo" y encontramos que son en realidad "no quiero", eso no significa que tengamos que dejar los sentimientos negativos que derivan el "no quiero". Somos perfectamente libres de negarnos a dejarlos. Somos libres de aferrarnos a la negatividad tanto como queramos. No hay ninguna ley que diga que tengamos que renunciar a ella. Somos agentes libres. Sin embargo, se produce una gran diferencia en nuestro concepto de nosotros mismos al darnos cuenta de que "no quiero hacer algo" es un sentimiento bastante diferente de "soy una víctima y no puedo". Por ejemplo, si queremos, podemos elegir odiar a alguien, podemos elegir culparlo, podemos elegir culpar a las circunstancias, pero al ser más consciente y darnos cuenta de que estamos eligiendo libremente, esta actitud nos sitúa en un estado de conciencia más elevado y, por tanto, con mayor poder y dominio que si somos víctimas indefensas de un sentimiento. Culpar. Uno de los mayores bloqueos a superar para salir de la depresión y la apatía es la tendencia a culpar. Culpar es todo un tema en sí mismo. Examinarlo puede resultar gratificante. Para empezar, hay una gran recompensa en culpar. Conseguimos ser inocentes. Podemos disfrutar de la autocompasión, además de ser mártires, víctimas y los destinatarios de las simpatías. Tal vez, la mayor recompensa de culpar es que conseguimos ser víctimas inocentes. El otro es el malo. Vemos este juego constantemente en los medios de comunicación, en interminables representaciones dramatizadas de culpabilidad con multitud de controversias, insultos, persecución a ciertos personajes y demandas. Además de la recompensa emocional, culpar tiene considerables beneficios económicos.
Por tanto, ser la víctima inocente es un plan tentador, ya que a menudo se recibe una recompensa económica. Hace muchos años, hubo un ejemplo de esto, en la ciudad de Nueva York, que se hizo famoso. Se produjo un accidente en el transporte público. Las personas salieron por la puerta delantera del vehículo, se reunieron en un pequeño grupo y recopilaron sus nombres y direcciones para gestionar un futuro beneficio económico. Los espectadores rápidamente entendieron la situación y con discreción se subieron a la parte trasera del vehículo para salir por la delantera como heridos, víctimas inocentes. No habían sufrido el accidente, pero iban a recoger el premio. Culpar es la mayor excusa del mundo. Nos permite seguir siendo limitados y pequeños sin sentirnos culpables, pero tiene un coste: la pérdida de la libertad. Además, el papel de víctima conlleva percibirse como débil, vulnerable e indefenso, que son los principales componentes de la apatía y la depresión. El primer paso para dejar de culpar es ver que estamos eligiendo culpar. Otras personas en similares circunstancias han perdonado, olvidado y gestionado la misma situación de una manera totalmente diferente. Antes hemos visto el caso de Viktor Frankl, que eligió perdonar a los guardias de la prisión nazi y vio un regalo oculto en su experiencia en los campos de concentración. Debido a que otros, como Frankl, eligieron no culpar, esta opción también está abierta para nosotros. Hemos de ser honestos y darnos cuenta de que culpamos porque elegimos culpar. Esta es la verdad. Por más justificación que queramos hallar en las circunstancias, no es una cuestión de buenos o malos, simplemente se trata de responsabilizarnos de nuestra propia conciencia. Es muy distinto ver que elegimos a creer que tenemos que culpar. En estas circunstancias, la mente suele pensar: bueno, si las otras personas o acontecimientos no tienen la culpa, entonces debo ser yo. Pero culpar a los demás o culparse a uno mismo es innecesario. La atracción de culpar surge en la primera infancia, como un hecho cotidiano en el aula, el patio de recreo o en casa con los hermanos. Culpar es el tema central en los interminables procesos judiciales y demandas característicos de nuestra sociedad. En realidad, culpar solo es otro de los programas negativos que hemos permitido que nuestra mente adquiera, porque nunca nos hemos parado a cuestionarlo. ¿Por qué algo siempre debe ser un fallo de alguien? ¿Por qué introducir el concepto de que hay algo malo en la situación? ¿Por qué debe uno de nosotros estar equivocado, ser malo o culpable? Lo que en un momento dado parecía una buena idea, pudo no haber sido bien. Eso es todo. Los acontecimientos desafortunados simplemente sucedieron. Para superar la necesidad de culpar, es necesario ver la satisfacción secreta y el placer que obtenemos en la autocompasión. El resentimiento, la ira y las excusas que nos damos a nosotros mismos, y empezar a entregar todas esas pequeñas recompensas. El propósito es pasar de ser una víctima de nuestros sentimientos a elegirnos. Si nos limitamos a reconocernos y observarlos, comenzaremos a desarmarlos y a entregar las partes que los componen. Entonces, estaremos ejerciendo una elección consciente. Así hacemos un movimiento importante para salir de la ciénaga de la impotencia. Para superar la resistencia y asumir la responsabilidad de nuestros programas y sentimientos negativos, nos conviene ver que provienen de un pequeño aspecto de nosotros mismos. La naturaleza de esta parte más pequeña de nosotros es pensar negativamente, por lo que el inconsciente tiende a aceptar fácilmente su limitado punto de vista. Pero esa no es la totalidad de nuestro ser. Más allá del pequeño ser está nuestro ser. Es posible que no seamos conscientes de nuestra grandeza interior. Es posible que no estemos experimentándola, pero ahí está. Si nos desprendemos de las resistencias a ella, podremos empezar a experimentarla.
Así, la depresión y la apatía son producto de la voluntad de aferrarse al pequeño ser y a su sistema de creencias, y también de la resistencia a nuestro ser superior, que se compone de todos los opuestos de los sentimientos negativos. La naturaleza del universo es que a todo en él le corresponde su igual y opuesto. Así, el igual y el opuesto del electrón es el positrón. Cada fuerza tiene una contrafuerza igual y opuesta. El yin es compensado por el yang. Existe el miedo, pero también el coraje. Existe el odio, pero su opuesto es el amor. Existe la timidez, pero también la valentía. Existe la tacañería, pero también la generosidad. En la psique humana, cada sentimiento tiene su opuesto. La manera de salir de la negatividad es tener la voluntad de reconocer y dejar de lado los sentimientos negativos. Y al mismo tiempo, tener la voluntad de dejar de resistirse a los opuestos positivos. La depresión y la apatía son el resultado y el efecto de estar en la polaridad negativa. ¿Cómo se cambia esto en la vida cotidiana? Vamos al ejemplo de que el cumpleaños de alguien se está acercando rápidamente. Debido a las cosas que han sucedido en el pasado, tenemos resentimientos y no nos sentimos dispuestos a hacer nada. De algún modo, parece imposible salir y comprar un regalo de cumpleaños. Nos molesta tener que gastar dinero. La mente tiene todo tipo de justificaciones. No tengo tiempo para ir de compras. No puedo olvidar lo que significó que ella se fuera. Primero debería pedirme disculpas. En este caso, están operando dos aspectos. Nos aferramos a lo negativo y a la pequeñez en nosotros mismos y no resistimos a lo positivo y a la grandeza. La manera de salir de la apatía es ver que, en primer lugar, el no puedo es un no quiero. Al analizar los no quiero, vemos que están ahí debido a los sentimientos negativos, y a medida que surgen, pueden ser reconocidos y apartados.